Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias a Dios, ¿verdad? Que nos permite estar aquí. ¿Cuántos quieren agradar a Dios esta tarde? Bueno, les voy a pedir un favor. Ocupen los lugares del frente, de aquí hacia atrás. Fíjense que en la mañana orábamos. Digo, en excepción de los que tienen bebés, se quedan hasta atrás nada más. Pero los demás se pasan hasta adelante, por favor. Les voy a explicar por qué. Siempre hay una razón por qué. En la mañana orábamos y Dios ponía en mi corazón en la oración que debemos de nosotros hacer todo decentemente y con orden, ¿verdad? Entonces, muchachos, pásense para acá, hermanos, por favor, si son tan amables, pásenle. Ellos dos que es ahí por el bebé, ¿no? Por favor. Miren, yo sé que todos queremos agradar a Dios. Y no es fácil. Yo ayer que fui al Congreso de Matrimonios me costó también un poquito de trabajo. Yo me quería sentar en un lugar cerca de la puerta y la verdad es que luché conmigo mismo y apliqué lo que decía la alabanza: tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Entonces, en la casa de Dios debe de haber orden. ¿Cuántos reconocen que nuestra vida, esto es la casa de Dios? Entonces, si tú te mueves en orden, tú demuestras que amas a Dios, que Dios está contigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, sí les voy a pedir de favor, solamente en casos especiales, cuando traen sus bebés, cuando viene alguna persona enferma, vamos a dejar los últimos lugares para ellos. De hoy en adelante vamos a llenar los lugares de enfrente hacia adelante, por favor. Ayúdenme, vamos a honrar a Dios. ¿Saben que Dios se agrada con esto? De verdad, se agrada muchísimo. Yo ayer lo vi y yo decía: Señor, hace mucho calor en el Congreso, ayúdame, ¿no? Y de repente, cuando menos sentí, de verdad, yo veía que todos estaban con su abanico ahí en el Congreso y yo, como fresca lechuga, y dije: sí, Señor, sí nos ayudas. ¿Cuántos dicen amén? No. Entonces, y eso trajo reposo a mi corazón porque me sometí a las autoridades establecidas por quién, por Dios. Bueno, yo sé que ustedes quieren agradar al Señor de hoy en adelante y eso es bueno. Bien, el tema del día de hoy, estamos viendo la serie que lleva por título los 10 mandamientos. Hoy nos toca ver el cuarto mandamiento, lleva por título el día de reposo. Por favor, abran sus Biblias, para los que traen celular, prendan su Biblia en Éxodo 28. Éxodo 28. Fíjense lo que está diciendo Dios usando la vida de Moisés para hablarle al pueblo. Dios quería que su pueblo aprendiera a agradarlo a Él. Por eso le mandó este cuarto mandamiento y le dijo: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Verso 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esta mañana yo quiero comenzar esta enseñanza con una ilustración de la historia de una niña llamada Mayra. No hay nadie aquí que se llame Mayra, ¿verdad? Hijo. No es personal, hermano. Ella se encontraba muy molesta porque sus padres no le permitieron inscribirse al grupo de los Boy Scouts. ¿Y solamente por qué? Porque se reunían ese grupo los domingos. Y ella pensaba que no tenía nada de malo faltar unos domingos a las reuniones de la iglesia. Y al cabo, pues, por eso, situación de que faltara unos días a la iglesia, ella no iba a dejar de amar a Dios. Además, todas sus compañeras en la escuela
iban a inscribirse al grupo de los Boy Scouts y ella se sentiría mal por no estar con ellas en el grupo. La pregunta sería esta mañana, ¿tú qué opinas? ¿Tiene o no razón para estar molesta? ¿Sí tiene o no razón Mayra para estar molesta o no? Ella quería estar en el grupo de los Boy Scouts. ¿Cada cuándo se llevaba a cabo el grupo de los Boy Scouts? Los domingos. Y porque todas sus amigas estaban ahí, ella también quería estar ahí. ¿Eso era razón para que ella estuviera molesta? ¿Sí o no? Sí, porque hay opciones, o sea, no creo que para eso Vamos a ir viendo, ¿verdad? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Escritura, verdad? O sea, ella quería dejar de venir a la iglesia por estar con los Boy Scouts, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué nos dice la Escritura. Acuérdense, nuestro fundamento siempre tiene que ser la Biblia. El libro de cabecera de todo cristiano tiene que ser la Biblia, la Biblia. Otro ejemplo, a un grupo de varones se les preguntó que cuál era su día favorito de la semana y casi todos respondieron el sábado y el domingo. Y luego les preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué tu día favorito es el sábado y el domingo? Y entonces ellos dijeron, pues porque no tenemos que ir a trabajar. Por eso es nuestro día favorito. Y es muy cierto que el hombre tiene que trabajar. Y la Biblia enseña, ¿sí o no?, que el hombre tiene que trabajar. Incluso, ¿saben? Cuando el apóstol Pablo escribió la carta a Tesalónica, él se enteró de que había algunos que ya no querían trabajar, algunos varones. No, ya viene pronto Cristo, ya no vamos a trabajar. Y entonces, ¿qué hizo Pablo? Los exhortó en el amor al Señor. Segunda de Tesalonicenses 3:10, por favor. Vamos a ver qué hizo el apóstol Pablo con los hermanos de Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Dice el apóstol Pablo, fíjense, porque también cuando estábamos con ustedes, les ordenamos esto. Es una ordenanza, fíjense. Si alguno no quiere trabajar, tampoco, ¿qué dice? Tampoco coma. Ah, o sea que Pablo veía en la iglesia de Tesalónica que había unos que eran, ¿qué? Eran flojitos, ¿verdad? Les gustaba un poquito la flojera, no querían trabajar. Qué tremendo, ¿eh? Pero hay que trabajar. Dios no, de verdad, yo me sorprendo cuando ustedes van al centro de la Ciudad de México, no sé si aquí también en Cuernavaca, pero ahí en el centro de la Ciudad de México ves hombres que no tienen pies y están con sus dos manitas así cortas y están tejiendo sus pulseras y ahí están vendiendo sus pulseras afuera del pasillo de los metros, del metro de la Ciudad de México. Trabajan, buscan la manera de salir adelante. Es más, en el aeropuerto ves a las personas que son con capacidades diferentes, ¿sí? Y están en silla de ruedas con su camisa, su pantalón y en silla de ruedas y te orientan, te están auxiliando. O sea, el mismo aeropuerto ya le dio trabajo a ese tipo de personas. Cuando yo estaba en la Escuela Superior de Educación Física, al lado está la Escuela de Entrenadores de Educación Física, la ENED, y al lado está la de Paraolímpicos. O sea, ahí veía cómo entrenaban los que en silla de ruedas iban a ir a concursar a los Paraolímpicos. Yo decía, no, la verdad es que no hay pierde, ¿no? El que no trabaje, que no, ¿qué dice? Que no coma. Dile al que está a tu lado, ay, no saben. ¿Por qué comento esto? Porque fíjense, así como hay tiempo para trabajar, también debe de haber un tiempo para ¿qué? Para descansar, hermanos. Un tiempo de refrigerio donde nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu debe de descansar. Y por este motivo Dios nos ha dado el cuarto mandamiento. Por eso dijo en Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo ¿para quién? Para Jehová el séptimo día. Ahora, ¿qué tenemos que observar en este mandamiento? Este cuarto mandamiento fue dado al pueblo de Israel en el monte Sinaí y no fue una nueva ley, hermanos. No era nueva esta ley, sino que fue la confirmación de una ley que ya existía desde el Génesis. Génesis capítulo 2, verso 1 al 3.
Génesis capítulo 2, verso 1 al 3. Dice así la escritura: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Verso 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día, ¿qué dice? Séptimo, de toda la obra que hizo. Y miren, después de que lo hizo todo, ¿qué pasó en el verso 3? Y bendijo Dios al séptimo, ¿qué? Día, y lo santificó, hermanos, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, ¿en cuántos días ordenó Dios los cielos y la tierra? O todo lo que había ahí en aquel entonces. En el Génesis dice, en el principio, ¿qué dice? El verso 1. Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaban los cielos y la tierra? Tres características: desordenada, vacía y en tres características. ¿Cómo está la vida sin Cristo? Una vida sin Dios está desordenada, vacía y en tinieblas. Así es la vida de cualquier hombre que no tiene una relación estrecha con Dios por medio de Jesucristo. ¿Y qué hizo Dios? Dice, y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, sepárense las aguas de la tierra y sepárense los cielos de la tierra. Y entonces se hizo todo eso. Observen el poder de la palabra de Dios. ¿Qué poder tiene la palabra tan grande? Él solamente dijo, utilizó palabras. Ahí vemos que está el verbo viviente, Jesucristo. Verbo significa palabra. Por eso en Juan 1:1, él dice, en el principio era Él. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. La palabra viviente. En Juan 1, capítulo, me parece que 8, dice, y el verbo se hizo vida. Y dice Juan, y vimos su gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. O sea, Juan está describiendo el poder de la palabra, el verbo viviente, Jesucristo. Entonces, el Padre, entonces el Hijo y el Espíritu Santo en el Génesis. Ahí vemos la Trinidad. No está explícita, pero está implícita. ¿Cuántos dicen amén? Porque dijo Dios, hagamos, ¿verdad? Ahí vemos la Trinidad. Eso es importante. Entonces, después de que ordenó todo con el poder de su palabra en 6 días, ¿qué hizo el séptimo día entonces el Señor? Reposó, lo bendijo y lo santificó. 3 características que hizo Dios. Porque vio Dios que lo que había hecho era bueno, hermanos. ¿Y qué podemos ver también aquí? Cómo Dios descansó el séptimo día. No como quien está cansado, porque Dios no se cansa. ¿Cuántos dicen amén? Es más, Él no duerme. Dios no duerme. Dios es eterno. Para Él no hay pasado, presente ni futuro. Ese es el tiempo kairos de Dios. Nosotros estamos en el tiempo cronos. Para nosotros sí hay pasado, presente y futuro. Pero para Él no duerme. Y Él no se cansa. No como quien está cansado, sino como quien está satisfecho de lo que hizo. ¿Cómo te sientes cuando terminas de hacer algo que te costó mucho trabajo? Señor, gracias. Ya quedó bien, ¿no? Descansas, ¿sí o no? Hasta descansas. ¿Saben que la ley acerca de guardar el día de descanso ya existía aquí en el Génesis? Pero aún no se había dado aún no se había dado la ley de Dios en el Génesis. Por eso decimos que no fue una nueva ley, sino la confirmación de una ley que ya existía. 6 días trabajó el Señor, el séptimo, ¿qué hizo? ¿Qué debemos nosotros hacer? Trabajar 6 días y descansar el séptimo. Pero vamos a ver si algunos sí descansan. Ahorita vamos a ver si descansan o no descansan, ¿verdad? Este día era un día muy especial para el pueblo judío, hermanos. No trabajarían, ni permitirían que sus sirvientes también lo hicieran. En Estados Unidos quiero decirte que Dios bendijo esa nación muchísimo, grandemente, porque ellos, los que tienen una relación con Dios y son empresarios, ellos los domingos cierran sus negocios y sus trabajadores trabajan
trabajar, se van a las congregaciones, a los templos, allá en Estados Unidos. Algunos, no todos, ¿sí me explico? Algunos ya se desviaron, desde que sacaron las Biblias del país, o sea, de la escuela, ya el Señor empezó a manifestar cómo están cosechando lo que ya han sembrado. Han sembrado apartarse de Dios y están cosechando eso, las consecuencias. Entonces, no trabajarían los judíos ni sus sirvientes. Y era un día dedicado al Señor, hermanos. Así como los hermanos de Cuernavaca dedican un día al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estamos aquí, para dedicar un día ¿a quién? Al Señor. Además, ninguno de los pueblos de aquel tiempo de Israel tenía un día de descanso. Eran afanados como los de México. Los de la Ciudad de México. No es que tú vas ahorita al centro de la Ciudad de México, ¿cómo está la gente? Así, para arriba y para abajo. De verdad, la ciudad es un afán, hermanos. Te subes al metro y... Sí. No, yo digo que todo el día trabajan, día y noche. Sí, es que se piensa eso porque tenemos un ritmo de vida diferente en la Ciudad de México. Allá mientras menos duermas es mejor. Allá, aquí no. Bueno, eso quiero pensar. Ahorita vamos a ver a la luz de la palabra. Al considerar este mandamiento y obedecerlo, ellos marcarían la diferencia que hay en tener una relación con Dios, con el Dios verdadero y vivo. Si ellos consideraban este mandamiento de guardar el día de reposo y santificarlo, ellos en su vida demostrarían que estaban agradando a Dios y además a los demás le estaban mostrando que ellos tenían una relación con ¿quién? Con Dios. Por tanto, a partir de aquí, el pueblo de Israel aprendió a contar los días de la semana, ya que al llegar al séptimo día tenían que aprender, a dejar todos sus trabajos. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, también estaba acostumbrado a trabajar de día y de noche, sin parar. Es más, los egipcios los traían a marchas forzadas, ¿sí? Les pagaban menos que el sueldo mínimo, les hacían trabajar horas extras, no había sindicato, no había seguro. Ay, perdón, ya me vine hasta acá, ¿verdad? Es que así pasa, hay patrones que te hacen trabajar así y tampoco tienen seguro, evaden impuestos. Pues es que es Egipto, hermanos. ¿Cómo es Egipto? Egipto simboliza ¿a quién? Al mundo, al sistema del mundo, y en eso estamos viviendo, estamos en este sistema del mundo. Entonces, ellos aprendieron eso cuando estuvieron 400 años viviendo en Egipto. ¿Tú crees que no iban a aprender a vivir así? A trabajar de día y de noche y nada más dormir 2-3 horas. Claro que lo aprendieron, aparte porque los egipcios se los impusieron y trabajaban sin parar. Pero ¿qué estaba haciendo Dios? Estaba introduciendo este concepto de descansar un día a la semana, por lo cual es un concepto que hoy en día se practica con el fin de renovar nuestras fuerzas que se gastan durante toda la semana. ¿Cuántos necesitan renovarse aunque sea una vez a la semana? A ver, pregúntale al que está a tu lado, dile, oye, ¿tú me ves renovado o me hace falta? A ver, ¿qué te dice? Sí, por eso estamos aquí, para renovarnos en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Pablo dijo, no se conformen a la manera de vivir de este mundo, transfórmense por medio de la renovación también de su entendimiento. Si tú renuevas el entendimiento y te sujetas al cuarto mandamiento, fueron de cautiverio, fueron incapaces de obedecer el mandamiento que Dios les había dado. Quiero decirte que Dios estableció el principio de separar un día de la semana no solo para descansar del trabajo, sino también para dedicarlo, para alimentar nuestro espíritu y nuestra alma. Para eso lo separó. En los tiempos del Señor Jesucristo, cuando Él caminó en esta tierra, quiero decirte que los fariseos intentaban guardar el día de reposo. Intentaban, escúchame bien.
¿Cómo lo intentaban guardar el día de reposo? Añadiéndole una serie de reglamentos humanos que convirtieron este mandamiento en una verdadera carga que nadie podía llevar, hermanos. Y de allí que algunas ocasiones querían acusar más bien al Señor por haber violado este mandamiento. Por ejemplo, a Jesús le acusaron y persiguieron por sanar a un paralítico en el estanque de Betesda el día de reposo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 5. Ahora, tengan conciencia de que los fariseos eran judíos, conocían muy bien la ley de Moisés, ¿sí o no? Tenían el Antiguo Testamento. Hoy tú y yo tenemos el Antiguo y tenemos los dos, ¿eh? No nos podemos justificar delante de Dios de nada, hermanos, ante cualquier situación. Entonces, por ahí andaba Jesús cerca del estanque de Betesda, y dice el verso 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba ¿cómo? Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué le dijo? No lo sé, no. ¿Quieres ser sano? Fíjate. Imagínate, ¿tú qué harías si Jesús te preguntara esta tarde? ¿Quieres ser sano? Yo, Señor, hasta las dos manos levanto. Porque yo sé que a lo mejor no necesito sanidad física, pero necesito sanidad almática, espiritual. Necesito ser sano en mi ser interior. Verso 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Por qué? Porque el paralítico siempre esperaba que el agua del estanque se moviera cuando bajaba un ángel de Dios, y entonces sucedía un milagro y que se metiera primero al estanque. Entonces este hombre, pues es que no tengo quien me ayude, Señor. Yo sí quiero ser sano, le estaba diciendo, pero no tengo quien me ayude. Y ahí andaban los fariseos, por ahí andaban. Algunos se hacían de la vista gorda, otros se hacían de como que miraban hacia el Tepeyac, otros que hacia otros lados, ¿no? Me imagino, pero ahí andaban. Verso 8, Jesús, ¿qué le dijo? Fíjate la orden de Jesús, levántate, toma tu lecho y ¿qué? Ahora fíjate el poder de la palabra de Dios. ¿Qué pasó ahí en ese mismo día, en ese instante? Al instante aquel hombre fue, ¿qué dice? Sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de, ¿qué dice? Aquel día era día de descanso. Entonces los judíos, mira, ya salieron a flote. Todo sale a la luz, dile al que está a tu lado. Los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho, ¿y qué dice? Y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fue o quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa que dice. O sea que estaba enfermo a causa de su pecado. Hay enfermedades a causa del pecado, hay otras no. Nosotros tenemos que saber, si tenemos una relación con Dios, tenemos que saber cuando estamos enfermos por prueba que Dios nos está permitiendo o por causa de algún pecado que hemos cometido. ¿Y qué hizo este hombre? Se fue y le dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían ¿a quién? Mira qué tremendo. O sea, se están enterando de que Jesús hizo misericordia con este hombre y lo empezaron a perseguir. Y procuraban matarle, dice la Escritura, porque hacía estas cosas en el día de, ¿qué dice?
de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo, ¿qué dice? No entendían el verdadero reposo de Dios. Otro ejemplo, Jesús fue reprochado por sus discípulos cuando fue reprochado porque sus discípulos arrancaban espigas y comían en el día de reposo. Ahí mismo en el Mateo 12, verso 1, por favor. Vamos a Mateo 12, verso 1. Dice así Mateo 12, 1. Por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre, entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comerlas. Algunos fariseos lo vieron y protestaron, mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de reposo. Jesús les dijo, ¿no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados que solo los sacerdotes se les permitía comer. ¿Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la Escritura que dice, quiero que tengan compasión, no que me ofrezcan sacrificios, pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de, ¿qué dice? De reposo. Otra vez, no habían entendido lo que era el día de reposo. Hacían muchos sacrificios estrictos, reglamentados. Es como, por ejemplo, aquí tenemos un orden, como ahorita les dije, por favor vamos a mantener el orden. Pero si yo veo a una persona que viene con muletas o con silla de rueda y que necesita estar allá atrás para cuando se quiera mover al sanitario, lo apoyen los servidores, y yo digo, no, las reglas de la congregación es que todos se sientan uno tras otro. Ya no estoy entendiendo. Estoy poniéndole una carga a esa persona, no estoy teniendo que compasión. ¿Sí me explico? O sea, el Evangelio, la sana doctrina nos va a dar un equilibrio en nuestra vida. Sí es bueno el orden y las reglas, pero debe de haber un equilibrio. Hay que saber cuándo aplicarlas y cuándo aplicar la compasión y la misericordia hacia con la gente. Hace unos días estábamos allá en Ipalpa y fuimos a cenar mi esposa y yo en la noche porque llegamos tarde a atender unas necesidades y vimos afuera del mercado a un chico que conocimos desde pequeño y ahorita ya son adolescente grande, ¿no? 18, 20 años, y lo agarramos dándose su droga, así en plena expectativa, ¿no? Y otros hubieran dicho, no, quítale esa droga, eres un torpe. No. ¿Qué hicimos? Compartirle el Evangelio. Compasión. Necesita él la compasión de Jesús. ¿Sí me explico? Él no necesita que lo estén regañe y regañe, él necesita que lo llevemos a los pies de Cristo. Que le hagamos comprender su condición, cómo se encuentra delante de Dios, y el Espíritu Santo obrará en su vida y lo redarguirá de pecado, de justicia y de juicio. Eso hace el Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué nos llevó el Señor? A ser movidos a misericordia. A veces el Señor te va a poner que le des a la gente cosas materiales, alimento, pero también es importante que le des el Evangelio. Es lo más importante. Cuando una persona está enferma de tus familiares, te enteras que está en el hospital, ¿qué haces? Hay que orar. Y si Dios te permite ir a visitarlo, tienes la carga de ir a visitarlo, tienes que ir a visitarlo. ¿Y para qué lo vas a ir a visitar? ¿Para saludarlo o para darle el Evangelio de la salvación? Ni más si sabes que no es creyente. Porque tú sabes que si se muere y si no tiene a Cristo, la Biblia dice, ¿sí?,
que está escrito que el hombre muera una sola vez y después, ¿qué dice? El juicio. Eso dice la Escritura. Entonces, pero si él en tiempo de vida se arrepiente, recibe al Señor a Jesús como su Señor y Salvador, si él llega a partir de esta tierra, ¿a dónde va? A la presencia de Dios. Si se muere, se va al infierno. La Biblia habla de la parábola del rico y el mendigo Lázaro. Y ahí podemos ver ese ejemplo, que si hay un cielo y si hay un infierno. ¿Sí me explicó? Entonces, ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Sí, aplicar los mandamientos de Dios para vivir una vida más ordenada y reflejar el carácter de Dios. Dios es orden. ¿Cuántos dicen amén? Pero también cuando se requiere ser compasivos, tienes que ser compasivo. La misma palabra te lleva a ser compasivo con la gente. Dice la palabra, con el misericordioso te mostrarás, ¿qué dice? Misericordioso. Y con el que no es misericordioso te mostrarás justo, firme, recto. Con él. ¿No quieres? Está bien, respeto tu voluntad. Jesús fue censurado por sanar a un hombre con la mano seca, imagínense. Mateo 12:9, dice ahí, Mateo 12:9. Luego Jesús entró en la sinagoga de ellos y allí vio a un hombre que tenía una mano deforme. Fíjate, lo vio Jesús. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Míralos, estos tremendos. Esperaban que él dijera que sí, para poder levantar cargos en su contra. Él les respondió, si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían, les dice Jesús. ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es. La ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Después le dijo al hombre, extiende tu mano. Entonces el hombre extendió la mano y la mano le quedó restaurada, igual que la otra. Entonces los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a quién. A ver. Se entiende que eran sus hermanos del mismo pueblo, ¿cierto? No les gustaba que Jesús les estuviera enseñando el verdadero reposo. Cuando tú tienes un reposo con Dios, si Dios es compasivo, tú también vas a ser movido a tener bien de los demás. Vas a ser movido, de verdad. Es más, vas en la calle y ves a las gentes que están vendiendo sus mazapanes, sus dulces, los niños ahí, y ellos están con su acordeón y la niñita ahí pidiendo, ¿qué haces? Te mueve la compasión, te mueve, te detienes, ¿sabes qué? Toma. Pero porque hay reposo en ti. Pero cuando no hay reposo en tu vida, andamos como la parábola de aquel del sacerdote y el levita, ¿no? Que vieron a su compatriota tirado ahí y no hicieron nada. La del buen samaritano, mejor el samaritano lo ayudó. Y nosotros a veces, no sé de cuántas necesidades te has enterado esta semana. ¿Qué hemos hecho? Digo, no estoy poniendo una carga, ¿no? Pero sí reflexionemos, ¿no? Pues porque Dios permite que nos enteremos de problemas familiares, de necesidades de hermanos en la congregación. Si tú estás aprendiendo a descansar en el Señor, que es el día de reposo, mira, tú vas a saber llevar ese descanso a otros que lo necesitan. ¿Cuántos dicen amén? Otros necesitan descansar de sus aflicciones. Te voy a poner un ejemplo. Hace 2 días, viernes, venía yo de ver a mi mamá en la tarde. Y estaba en mis actividades también. Y me habla una hermana de la congregación y me dice, pastor, quiero comentarle que mi hermano y mi hermana vinieron de Morelia, Michoacán, a la Ciudad de México, me acompañaron. La verdad le quiero decir algo, tienen mucha necesidad de Dios. ¿Puede usted atenderlos? ¿Qué creen que hizo el pastor? Saquen una cita.
No, hermanos. No, o sea, le dije, hermana, con todo respeto estoy en la disposición de servirle. No hay problema si paso a las 9 de la noche a platicar con ellos. No hay problema. Mira, yo llegué a la casa de los hermanos. Antes de que yo llegara, el Espíritu Santo me puso a orar. Iba yo manejando y orando y pidiendo por estas personas que yo iba a atender. Señor, ayúdame, dame sabiduría, dame inteligencia espiritual, que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo. Yo no quiero hablar lo mío, sino lo tuyo. Llego y hagan de cuenta que ya estaba preparado todo el terreno y el corazón de este varón y de su esposa. Era un matrimonio. Abrió su necesidad de Dios, la dio a conocer totalmente. Y entonces el Señor me llevó a hacerle saber, porque él decía, pero ¿por qué actúo de esa manera? Yo quiero dejarlo humano y no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué no dejo solamente un tiempo y después vuelvo a lo mismo? Y entonces el Señor me decía, dile bíblicamente cuál es su condición y naturaleza de ser humano delante de mí. Y el Señor me llevó a mostrarle cuál era su naturaleza, cómo es su corazón, engañoso y perverso, Jeremías 17:9, y así sucesivamente. Y ya el Señor le hizo ver cómo es que todos los seres humanos sin Cristo vivimos esclavos del pecado. Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el abogado perfecto, que es Cristo Jesús, somos libres. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, total, terminamos como a las 12 de la noche, terminé de ministrar a ese matrimonio y les digo, oigan, ¿hasta cuándo van a estar aquí en México? Dice, nos vamos hasta el domingo, pastor. Y le digo, miren, no es casualidad, mañana va a haber un congreso de matrimonios, ¿cómo ven? Los invito. Sí, pastor. No la pensaron. ¿Sabes qué es lo que vi? Dios los trajo desde Morelia, Michoacán, para ministrarlos y para llevarlos al Congreso de Matrimonios. Y para hacerles saber que Él quiere ser su reposo. Y fueron sensibles. Yo les dije, ¿saben que Dios está saliendo a su encuentro esta noche? Ahora la pregunta es, ¿ustedes van a corresponder al encuentro con Dios? Así como cuando eran novios. ¿Verdad que se acuerdan cuando eran novios? ¿Cómo salías al encuentro por tu amada? Y ella también cómo salía al encuentro, emocionada por verte, ¿no? Y los dos se emocionaban. Y cuando se encontraban, se abrazaban y se besaban de esos besos como los que ayer nos enseñó el pastor que debemos de hacer con nuestras esposas, ¿no? Y salen al encuentro. Y les digo, y así se encontraban, ¿sí o no? Bueno, quiero decirles que Dios esta tarde también ha salido a su encuentro de nosotros. Y Dios quiere darles reposo. Tomamos como ejemplo ahorita los ejemplos que acabamos de ver de Jesús, porque observamos que estos hombres decían creer en Dios, los judíos, fariseos y escribas. Pero la realidad es que no vivían a Dios en sus vidas. Creían, tenían un conocimiento mental de Dios, pero no tenían un conocimiento experimental de quién. Cuando yo termino de ministrar a este matrimonio, me levanto y el Señor me dice, ora por ellos. Encomiéndalos a mi gracia y a mi palabra. Los ministro, los dos terminaron llorando y quebrantándose delante de la presencia de Dios. Y yo le doy gloria a Dios porque no somos nosotros, solamente somos mensajeros nuestros. La gloria es del Señor, no nuestra. Pero ¿qué hubiera pasado si yo no tengo un reposo por eso? Hermana, discúlpeme, la verdad ando bien ocupado, no tengo el tiempo, perdóneme, mejor luego los atiendo o me dejo, dame sus números y luego les hablo. O les agendo una cita, ¿verdad? Como dice ella. Hay cosas que son urgentes y el Espíritu Santo nos hace percibir cuando urge y lo atendemos. Pero si yo no hubiera andado en el día del descanso del Señor, o sea, en mi comunión con Dios, porque andar en comunión con Dios descansas, a pesar de todas las actividades que tengas que hacer. Tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, y termina el día y tú dices,
Señor, gracias. Sin ti, nada hubiera podido hacer de todo lo que hice hoy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entienden, verdad, lo que les estoy diciendo? ¿Saben lo que les estoy? Porque de verdad Él es nuestro reposo. Pero estos hombres no tenían un reposo verdadero con Dios. Nosotros debemos de aprender a guardar el día de reposo. Y no es que Dios sea egoísta, hermanos, pero quiere que comprendamos que necesitamos pasar tiempo especial con Él. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estamos aquí. A ver, los que venimos, pasamos un tiempo con Dios en la adoración, en la alabanza, en recibir la palabra, y nos vamos de aquí descansados, ¿sí o no? Y los que no vienen, como que yo voy a andar viendo al hermano Pípila. Pasan 15 días, pasan 20 días, pasa un mes, ya no viene, ya la carga no lo deja avanzar a la presencia de quien. No, de veras, espiritualmente eso pasa, de verdad se los digo. La carga se vuelve más que los problemas, no sabes cómo desahogar, no sabes que el consejo de Dios, por eso necesitamos venir a la presencia de Dios. Debemos de aprender a guardar este día, Señor. Entender que necesitamos pasar un tiempo con Él, lejos de cualquier otra cosa, hermanos. Porque Dios tiene propósitos para el día de descanso. Y el primer propósito es este, anótale ahí, primer propósito del día de reposo. Primer propósito del día de reposo. Ahora déjenme reposar con un poquito de agua, porque ya se requiere. Descansar de todas las preocupaciones que tenemos en la vida. Descansar de todas las preocupaciones que tenemos en. Esto me recuerda al apóstol Pablo cuando les escribió a los hermanos de Filipenses 4:6. Vámonos para allá, por favor. Filipenses 4:6. Descansar de todas las preocupaciones que tenemos. Dice Pablo, por nada estén afanosos. Afanosos también tiene es sinónimo, palabras sinónimas de afanosos. Preocupados, angustiados. ¿Sí? Por nada te preocupes, te angusties. ¿Por qué dice? Por nada, no te preocupes, no te angusties, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de ¿quién? Del Face, del WhatsApp, del Instagram, con el compadre, con la comadre. Sean conocidas tus peticiones delante de ellos, de tus suegros, de tu suegra, del padrino, de la madrina. No, sean conocidas tus peticiones delante de quién. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo las vas a hacer saber a Dios? En toda oración y ruego y con acción de queja. No, ¿verdad? No dice así, ¿verdad? Con acción de Señor, gracias por la necesidad que tienen mis hijos para su escuela. Te pido que nos proveas, Señor. Ayúdanos. Señor, te agradezco por esta situación en el trabajo. Te pido que me proveas. Señor, gracias por la enfermedad, porque a través de ella me estás enseñando a buscarte más a quién. No, es que de veras Dios no, a través de la enfermedad nos lleva a clamar a Él. Yo lo he experimentado, hermanos. No, de verdad, no es grato. A veces tú te preguntas, pues, ¿qué hice? O más bien ya lo que hice, Señor, ¿qué estoy dejando de hacer? Que me está viniendo esta prueba y no estoy atendiendo tu voz. Ayúdame. Y clamas como no tienes idea. Desde lo más profundo de tu ser clamas a Dios y Dios responde. ¿Cuántos dicen amén? Pero no te afanes, no te angusties, por nada estéis, ¿qué dice? Entonces, ¿cuál es el propósito del día de descanso? Descansar de todas las preocupaciones. ¿Cuál es tu preocupación que traes hoy? ¿Qué te preocupa? ¿Tu hijo? ¿Tu hija? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa?
¿Tus padres te preocupan? ¿Tu economía te preocupa? ¿Tu futuro? Imagínense al apóstol Pablo, era una eminencia. Antes de ser Pablo era Saulo de Tarso, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, era de los altos religiosos, lo tenían como un hombre intachable. Así lo tenían a Pablo. Pero cuando conoció a Cristo, él dijo, todo lo tengo por todos sus testirrollos, digo yo. No, es que hay hermanos que se avientan sus testirrollos, sacan sus credenciales y sus testirrollos. Yo esto, pastor, yo el otro, yo hice aquí, yo servía en tal lado y esto y el otro. Yo. Y si terminan siendo yo se le. Pero Pablo aprendió a descansar en el día de reposo, el día del Señor, y llevar todas sus necesidades delante de él. Miren lo que dice en el verso 19, Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Ese es uno de los propósitos por los cuales debemos de guardar el día de reposo o de descanso. Otro propósito, segundo propósito, es un día de adoración que le mostramos al Señor. Es un día de adoración donde le mostramos al Señor nuestro amor y gratitud. Es un día de adoración donde le mostramos al Señor nuestro amor y gratitud por lo que Él es. Escúchenme bien, primero por lo que Él es y después por lo que Él hace. ¿Sí me explico? En nuestras vidas. Toda la semana Dios hace cosas maravillosas, ¿sí o no? Nada más si yo les digo, a ver, díganme un testimonio de todo lo que Dios hizo en esta semana con ustedes. No acabamos, tiempo nos faltaría ahorita, ¿sí? Entonces, claro que sí. Es un día de adoración que le mostramos o le dedicamos, en donde le mostramos o le dedicamos al Señor nuestro amor y nuestra gratitud por lo que Él es y lo que ha hecho en nuestras vidas. Entonces, durante toda la semana hace cosas maravillosas y cuando venimos aquí, venimos a darle ¿qué? Señor, gracias. Entrar por sus puertas con acción, por sus atrios con alabanzas. Y por ello compartimos con los hermanos también comunión, coinonía, como dice la bienaventuranza del salmista David en el Salmo 133, verso 1. Fue un cántico de David. Salmo 133, verso 1. 133, verso 1. Entonces, es el propósito 2. Miren nada más, la boca habla de lo que el corazón está lleno. ¿Qué había en el corazón de David? David aprendió a guardar el día de reposo, porque miren lo que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Fíjate, armonía. Habla de una perfecta unidad. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos y en armonía. ¿Cuántos dicen amén? Así debe de estar su cuerpo en Cristo, unidos y en armonía en este día. Hoy es el día del Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso fuerte al Señor en este día? Así es. Hay matrimonios que están unidos pero no están en armonía. Hay familias que están unidas, viven en el mismo terreno pero no están en armonía. Hay congregaciones que están unidas pero no están en ¿qué? Y alguien se preguntaría, ¿por qué, pastor? ¿Por qué no hay armonía? Escúchame bien.
Porque pasa lo que le pasó a la iglesia de Corinto. Pablo se enteró que los de Corinto andaban unos con celos, con pleitos, con envidias, con chismes, con murmuraciones. Había inmoralidad sexual en Corinto, había borracheras en Corinto, había orgullo, había soberbia, había desorden en el culto, con los dones espirituales que Dios les había dado. Parecía jaula de pericos ahí. No sé si has entrado en una congregación donde todos hablan en lenguas al mismo tiempo. Yo sí he estado ahí. Y la verdad es algo bien desordenado. No es agradable al Señor. Todo eso había en la iglesia de Corinto. Pero dice Pablo, he sido informado por los de Cloé. No dice he sido chismeado, he sido, ¿qué dice? Informado por los de Cloé que hay entre ustedes celos, pleitos y contiendas, porque dicen, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Chuyo Olivares, yo soy de Armando Alducin, yo soy de John MacArthur. A ver, espera, por favor. ¿Por qué no hay armonía? Porque dice en la carta a los Corintios, Pablo les escribe, porque no son de un mismo pensar y de un mismo qué. Porque no están trabajando en unirse y obedecer a lo que dice la palabra de quién. Como en el libro de los Hechos, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban. Y la iglesia había unidad, había amor. Escúchame bien lo que Dios está hablando para esta congregación. Cuando esta congregación trabaje en fundamentarse en los principios de la palabra de Dios, la armonía se va a dar sola. No vas a tener que andarla buscando, porque nos vamos a hablar con la verdad los unos a quién, a nosotros. Y cuando nos vamos a ofender, vamos a ir y vamos a pedir perdón. Y cuando alguien nos ofende, lo vamos a perdonar. Y nos vamos a enseñar a perdonar y a amar y a seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Eso es una iglesia madura. Aprende a resolver sus situaciones entre ustedes mismos. Si me hace algo la hermana que está aquí en el audio y video y no me atiende, no voy con el hermano de Ujieres. Oye, hermano, no, es que fíjate que la hermana de audio y video ni le hables. La verdad es que ni trabaja bien, ni le pidas ni un favor. A ver, ahí me estoy olvidando que la palabra de Dios dice que si mi hermano o mi hermana peca contra mí, yo vaya con ella y me ponga a cuentas con quién. A solas. ¿Quién fue la del problema? La hermana de audio y video, no el de hermano de audio. ¿Se dan cuenta cómo hay que aprender a resolver las cosas como la Biblia nos lo pide? Y eso trae amor, eso trae unidad, y eso trae armonía y más confianza. ¿Cuántos dicen amén? Pues es algo bien hermoso. En la iglesia de Milpalta hemos experimentado cosas bien fuertes también así. Y he tenido que pedirle a los hermanos, he tenido que tratar con hermanos servidores y con familias también de la congregación. Y les he tenido que decir, hermanos, por favor permítanme hablar con ustedes. Resolvemos el problema con las personas correspondientes y en privado. Y entonces, ¿qué sucede? Seguimos adelante. Eso está trayendo armonía en la congregación también de Milpalta. Y aquí también. Aquí también estamos poniendo los principios bíblicos de orden de quién. Para que no nos suceda lo que le pasó a Corinto, hermanos. Eso es algo que eso se llama descansar en el día de reposo. Tomar el consejo de la palabra de Dios para resolver los problemas que hay o las indiferencias en el matrimonio. Cuando la esposa te hace algo o te dice algo y el esposo no aguanta, el esposo no tiene que ir a decírselo a los suegros, tiene que orar primeramente a Dios y decirle, Señor, dame sabiduría para ayudar a mi esposa a llevarla al orden. ¿Cuántos dicen amén, varones? Y la esposa, cuando el esposo te hace algo, no lo andas platicando a los demás, porque hay mujeres que les gusta platicar las debilidades de sus esposos o de sus hijos. Y eso no, por eso no hay reposo en sus corazones. ¿Sí me explico, hermano? O sea, tenemos que aprender. La unidad va a venir a esta iglesia cuando nos fundamentemos en los principios de la palabra de quién. A veces no nos, imagínense, a mí no me gustó ayer el calor que estaba, ahí están ustedes, ¿estaba haciendo calor, sí o no? Un calor que estaba ahí, no me estoy quejando, si no oye el pastor Daniel, no me estoy quejando, ¿no? Pero estaba haciendo calor, pero era una prueba que Dios estaba tratando con quién, para ver si de mi boca sale qué,
¿Gratitud o queja? ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:18? Dar gracias en... Gracias por el calor. Gracias. Y cuando aprendes a dar gracias, tú estás demostrando que estás descansando en tu día de reposo. Quiero decirte que el día de reposo es Cristo. Estás aprendiendo a descansar. Les digo que yo me sorprendí fue algo milagroso. Yo veía que estaba y mi esposa por acá me echaba y le digo, no, gracias, no tengo calor. Pero me hubieran visto hace 15 días cómo estaba en el de servidores ahí, en el mismo auditorio, no aguantaba el calor, hasta me salía. Pero porque no dependía de quién. De Dios. Y eso trae armonía en la iglesia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Verso 2. Es como el buen óleo, Salmo 133, verso 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová, ¿qué dice? Bendición y ¿qué más? ¿Cuántos quieren bendición de Dios? Okay. Hay que aprender a andar en el día de reposo y andar en la armonía, aplicando los principios de Dios para resolver cualquier problema en nuestra vida. Podríamos alabar a Dios en nuestras casas, pero Dios nos dice de una manera especial cuando nos reunimos con otras personas es para alabar a quién. Y así quiere que lo hagamos el Señor. ¿Por qué creen que dejó escrito una ordenanza en Hebreos 10:25? Es una ordenanza, Hebreos 10:25. Acompáñenme, por favor. Dice así, Hebreos 10:25. ¿Qué estaba pasando? El contexto de Hebreos. Estaba la persecución, como no tienen idea, como se está viviendo ahorita. ¿Sí me explico? Y sé lo que les estoy diciendo, de verdad, no se los estoy platicando. Porque los pastores, muchas veces Dios permite que vivamos persecuciones de todo tipo. De todo. Pero Dios está ahí con nosotros. Y estaba la persecución bien tremenda, atroz. Nerón correteando a los cristianos de Cuernavaca para matarlos y echarlos al Coliseo y se los tragaran los leones. Imagínense que eso pasara en Cuernavaca. Que se levantara alguien bien poderoso y que... No, los cristianos, cuello. ¿Qué vamos a hacer? A ver. ¿Qué van a hacer? Uno. Y los que no dijeron nada. ¿Qué vamos a hacer si se viene una persecución atroz? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Clamar a Dios. Y ya cuando estés a punto de que te sacrifiquen, cantemos alabanzas a Dios, cantemos alabanzas al Rey. Sí. Pues ahora sí que si el Señor les permite vivirlo, van a, es porque está en la voluntad de Dios. Lo hace fuerte en la prueba, no se va a probar. Lo hace fuerte cuando venga la prueba. No es fácil. No es fácil que te llamen y que te digan, ¿sabes que tú eres el pastor de la iglesia? Sí. Somos los de tal cártel, necesitamos que le entres con la renta. ¿Qué hacemos? Orar a Dios y Él tiene el poder, porque primero está Dios y después oramos. Evangelizando. Se dice fácil. Se dice fácil, pero no es fácil. Si Dios con nosotros mismos. Bueno, quiero decirte que eso me pasó en esta semana. Y me traen en la mira y no pasa nada, el Señor está con nosotros. Por eso es necesario que también el pueblo de Dios ore por los pastores.
Se viene una persecución tremenda para todo el mundo, se los quiero decir. Para los que estamos fundamentándonos en la palabra. Dios nos da descanso, sí, yo estoy en paz, quiero decir, yo estoy en paz, estoy tranquilo y todo lo que me comentaron y me pidieron, Señor, si tú lo estás permitiendo, también estás probando mi fe. Gracias. Y si tú dices hasta aquí, hasta aquí. Y sí salgo a la calle, pero al pendiente, cuidando, espejeando, y quién me sigue y quién no me sigue. Cuidado. El avisado ve venir el mal y... ¿Sí lo explicó? Entonces, ahora, ¿por qué estoy en paz? Porque procuro mantener mi comunión en armonía contigo. Pues, tengo que aprender a descansar de todas mis circunstancias, aún de estas. Si no, imagínense, ahorita yo no estuviera aquí. Si yo no estuviera aprendiendo a descansar en el Señor, no, mejor ahí me quedo como Elías, ¿no? En la cueva. Tal vez, ¿no? Me puede pasar eso, ¿sí o no? Somos seres humanos, es que no es fácil, y hasta que cuando lo estás viviendo, muchos, yo también decía, pues los evangelizo, pero no, hermano, no, o sea, es gente que no tiene piedad, es siente usada por el diablo como Nerón. O sea, si tú estudias el libro de los Hechos, vas a ver cómo Nerón era cruel y despiadado, no tenía piedad, estaba siendo usado por el diablo totalmente para cortarles la cabeza, imagínate, los bañaba de cera y les ponía un ceril y los prendía como antorchas en su patio, para que alumbraran su patio. No es fácil, hermano. Sí, es bueno, y es bueno todas estas palabras, ¿no? Pero solamente el que lo está viviendo va a saber y lo va a experimentar, ¿sí o no? Entonces, ¿pero qué te va a ayudar ahí? Tu descanso. ¿Quién es tu descanso? Cristo. Él es nuestro día de reposo. Y podríamos alabar y decir, no, pues me quedo en la casa, ¿y para qué voy a la congregación? Hay que predique otro hermano por mí, ¿no? No, pues yo sé lo que Dios me ha llamado. Decía el Señor nos advierte, se pasará eso y esto y eso, pero Y yo, por decir, yo ahorita estoy aquí, Hebreos 10:25, ¿no? No dejando de, ¿qué dice? No dejando de, como algunos tienen por, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día que ya viene, el Señor viene pronto. ¿Sabes cómo nos damos cuenta? Por todo lo que se está viviendo alrededor nuestro de maldad. Dice Mateo, dice que por haberse multiplicado el amor de muchos se acaba, se enfriará por haberse ¿qué? Multiplicado. ¿Qué? En la semana andábamos, Pati y yo íbamos a atender una necesidad, y jovencitos, mira, en Milpata, donde quiera, ya cantinas clandestinas, abren sus casas y ponen chelerías, les llaman allá también en México, ¿no? No sé aquí, pero ya jovencitos de la prepa, ya venían cargando a uno, ¿no? Midiendo banquetas para allá y para acá, y lo venían cargando. Y luego a 10 metros atrás venían cargando a otro, y luego le digo, oye, ¿qué onda? ¿Por qué vienen muy seguidos? ¿Dónde hay aquí una cantina o qué? No se ve, yo no he pasado por aquí, no veo ningún anuncio que sea una de cervezas, ¿no? No, y volteamos hacia un callejón que había hacia la derecha y que me detengo. Y había unas señoritas y otra señorita estaba así tirada ahí en el piso, vomitando. Y yo decía, no, si estamos viviendo cosas. Ahora, piensen nada más. Esa generación que está viviendo eso ahorita, de aquí a 5 años, ¿cómo van a ser? ¿Cómo va a ser su mente llena de más maldad? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué vas a hacer cuando te encuentres a un hermano creyente que es de la congregación donde tú te congregas y que no ha venido? Amén. Digo, en el amor, sino sin bibliazos, ¿no? Dice un pastor de casa de oración, es como un ladrillo envuelto con un trapo de amor. ¿Sí me explicó? Hermano, ánimo. La Biblia dice que nos afirmemos, y más cuando veamos que aquel día se acerca. No dejes de congregarte. ¿Tienes algún problema? ¿Puedo orar por ti? No tengo ningún problema. ¿Te has sentido déjame orar por ti?
que el Señor te fortalezca para que te afirmes en la congregación, donde Dios te ha puesto. Tercer propósito, nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. El día de reposo. El estar nosotros llevando a cabo el día de reposo nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Al asistir a la reunión de oración, al asistir a la reunión de mujeres, de varones, que cada uno de nosotros tenemos necesidad de crecer en Cristo. Venimos aquí porque tenemos necesidad de crecer en Cristo. Digo, cuando alguien no puede venir por fuerzas de causa mayor, lo entendemos, son las pruebas de Dios a su vida. Pero cuando alguien dice, sí puedo venir, pero no quiere, disculpa, me estás frenando tu crecimiento espiritual. Yo se los he dicho, nosotros, hace 17 años que el Señor me alcanzó. Al año conocí a mi esposa durante ese año y me casé. Del 2007 al 2008. Desde 2008 en adelante nos fuimos a estudiar el Instituto Bíblico a Monterrey. Ahí estuvimos medio año, nos regresamos a México, terminamos el Instituto Bíblico en México y desde ahí entramos a Casa de Oración en el 2011 y después por instituto, hasta el día de hoy sigo mandando mis clases al Instituto de Guadalajara. No quiero dejar de crecer, se los tengo que decir a todos. Si no siembran ustedes la palabra de Dios en su mente, están frenando su crecimiento. No van a cultivar nada, no va a haber cambios en sus vidas. Si alguien de aquí piensa que tan solo con venir cada 8 días va a cambiar, discúlpenme, no, hermanos. No, por favor, quítense ese pensamiento, derríbenlo. Del amor al Señor se los digo. No, hermanos. No, necesitamos llenarnos más de la palabra. ¿Verdad que en el libro de los Hechos cada cuando se reunían en las casas? Díganme ustedes. ¿Cuánto? Digo, al menos no nos vamos a reunir todos los días aquí, pero sí en tu casa, reúnete con tu esposa y tus hijos a estudiar la palabra y a orar todos los días. Si quieres ver crecimiento espiritual en tu vida, si quieres ver madurez. Mira, yo no soy de los que buscan disfrazarles aquí, pararme aquí y entretenerlos. No, discúlpame, Dios no me ha mandado a entretener a la gente. Yo voy a entregar cuentas de estas almas. El día que yo me presente delante de Dios, Dios me va a decir, Raúl Barragán, te di una Biblia, ¿qué le enseñaste a mi pueblo? No me va a pedir cuántas obras hice, no, me va a decir, ¿qué le enseñaste a mi pueblo con mi palabra? ¿Se la enseñaste o nada más los entretuviste y le sacaste el dinero? Las despelucaste, como por ahí dicen. No, hermanos, no, yo no estoy jugando con Dios. Yo sé que Dios desde que me llamó no está jugando conmigo. Y yo he experimentado la disciplina de Dios, y yo he experimentado el amor y el cuidado de Dios. Y quiero decirles algo, amados hermanos. Nosotros, mi esposa y yo, los amamos tanto que estamos aquí puestos para seguirles dando la enseñanza. No vamos a parar de darles la enseñanza, porque hemos entendido algo. Cuando dice los 2 cimientos, Jesús dice, aquel que fundamenta su vida sobre la roca, será un hombre sabio, una mujer sabia. Vendrán los problemas, las enfermedades, las tribulaciones, las angustias, y su vida no caerá, permanecerá firme. Pero aquel que fundamenta su vida sobre el evangelio de la prosperidad, el evangelio de los encuentros, el evangelio de la risa santa y puras cosas así, es como fundamentar tu vida en la arena, amados hermanos. Y eso no te va a llevar a crecer, eso te está llevando como el pueblo de Israel. ¿Cuántas vueltas se aventó el pueblo de Israel? ¿Cuántos años? No estamos jugando. Amados hermanos, Dios nos está pidiendo que aprendamos a respetar su santidad, su presencia, viniendo aquí con Él a descansar, a traer nuestras cargas. Él es el Dios, decía David, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque Él es quien perdona todas mis iniquidades, Él es quien sana todas mis dolencias, Él es quien rescata mi vida del pozo, Él es quien me corona de favores y misericordias, de manera que rejuvenezca como el águila, hermanos. El venir aquí nos ayuda a crecer espiritualmente. Nosotros anhelamos verlos crecer espiritualmente. No detengan su crecimiento. ¿Sabes quién es tu peor enemigo? Ayer salíamos del Congreso de Matrimonios, hicimos un esfuerzo también nosotros los pastores y los matrimonios de aquí, gracias a Dios que se esforzaron, los que decidieron ir, porque es una decisión.
Y yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué he entendido? Ya, o sea, de verdad, entonces te lo digo, mi amor, mira, con todo respeto, mi peor enemigo, el peor que tengo, soy yo mismo. Yo mismo freno mi crecimiento espiritual porque no quiero amar a Dios sujetándome a sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, amados hermanos, sus mandamientos son de paz, de amor, de gozo. ¿Cuántos dicen amén? Te voy a decir, yo te lo digo porque lo vivo. Dios bendice el esfuerzo. Esfuérzate y sé, esfuérzate, comprométete con Él, ámalo, estudia su palabra, conoce más, llénate del conocimiento de Dios. Mira, si tú me preguntas, pastor, ¿cuántos institutos lleva? Llevo como 5, ya cursados. Pero eso no me hace, tengo más, debe decir algo. Señor, gracias por permitirme conocer, ser útil para tu pueblo. Gracias. Pero también ayúdame a vivirlo, porque me cuesta. Ayúdame a descansar. Efesios 4:11. No se estoy regañando, pero yo sé que es una cosa seria, que Dios nos está hablando esta tarde. De verdad, hermanos, Dios los quiere llevar a crecer. Yo veo, discierno aquí ahorita espiritualmente cómo Dios quiere llevarlos a madurar y a crecer. Y aquellos que estén dando la respuesta a Dios, Dios los va a levantar, los va a fortalecer. Efesios 4:11, se los voy a leer en la Biblia, lenguaje sencillo. Él, hablando de Dios, fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros de ser evangelistas, a otros de ser pastores y maestros. Fíjate, aquí tenemos los 5 dones ministeriales. ¿Para qué fueron establecidos los 5 dones ministeriales? Verso 12. ¿Sí? Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y para dar instrucción. ¿A quién, hermanos? A los creyentes. Para edificación del cuerpo de quién. ¿Sabes por qué te está preparando Dios aquí? Porque te va a usar para alcanzar más almas para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para cuántos quieren ser usados por Dios? Dile al que está a tu lado, Dios al que llama, capacita. Bueno, quiero decirte algo. Dios te ha llamado a esta congregación a estar aquí con nosotros en armonía con el Señor. Te tienes que capacitar, te tienes que preparar en el Señor. Verso 13, así dice, acá les leo. A fin, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad, otra vez, unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. Siguiente, por favor. Dice, ¿para qué? ¿Para qué nos está preparando? Fíjense bien, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de enseñanza, para que ya no te dejes llevar por la falsa doctrina. Ya no te dejes llevar por el chisme, por la murmuración, por la envidia, por el orgullo, por las obras de la carne tampoco. ¿Sabes que venimos mal enseñados, mal instruidos por nuestros malos hábitos pecaminosos? Es como una falsa doctrina, nuestros malos hábitos pecaminosos. Aprendimos a decir todo lo malo y a hacer todo lo malo sin Cristo. Pero ahora estamos tratando de renovarnos cada día. Como el salmón, hermanos, contracorriente. ¿Sabes que el salmón nace en las montañas? Y dice que baja, cuando está pequeño, baja del río mismo, lo lleva al mar. ¿Y sabes dónde crece? En el mar. Agarra fuerza en las dificultades. Se enfrenta con tiburones, se enfrenta con todo tipo de especie acuática que le va a querer hacer daño y comérselo. Pero cuando crece, eso lo fortalece. Cuando crece, empieza a regresar a su lugar de origen, hasta llegar a donde nació. ¿Cuál es tu lugar de origen? Hace rato cantamos, este mundo no es que. No te rindas, salmón, no te rindas. Amado hermano, amada hermana, no te rindas, sigue luchando contra corriente. A veces de repente se va a venir la oleada bien tremenda, pero agárrate de Cristo y avánzale. Para que ya no seamos niños. Niños, ¿cómo es un niño? Lo llevas a
al centro comercial, papi, cómprame esto, o mami, cómprame esta muñeca, ¿no? Y le compras la Barbie, ¿no? Y ya caminas más adelante y ve otra más grande, mami, ya no quiero esta, mejor cómprame esta otra, ¿no? Bien cambiante el niño, ¿no? Así hay niños espirituales. No, es que tenemos que estar con su... Pablo fue niño espiritual, Pedro fue niño espiritual, todos ellos, nada más que maduraron, crecieron. Y entonces, ¿qué sucede cuando nosotros encontramos niños espirituales? Ay, voy a la Conde, ¿no? Oye, ¿qué tal está? No se pone palo, ¿no? Y viene 8 días, 15 días, y viene un mes y después ya no viene. Y dice, oye, ¿por qué no has venido? Ay, pastor, es que la verdad es que está bien lejos, a 20 minutos de tu casa. Está bien lejos. Niños, oye, ¿por qué no vienes a la reunión de matrimonios? Ay, pastor, es que se nos hizo bien tarde. Como que se te haga tarde, más vale tarde que... Se lo sabe. Sí, es que más vale. ¿Cómo vas a aprender a madurar? Pues esforzándote. La iglesia primitiva crecía y perseveraba en la doctrina de Cristo. Hechos 2:42. Ya casi voy terminando, en unos minutos. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? La de Jesucristo. Jesucristo los instruyó. 3 años viviendo con el Maestro. Los instruyó muy bien. Muy bien los instruyó. Perseveraban. Fíjate, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué está pidiendo Dios para esta congregación? ¿Perseverar en qué? En el estudio de la palabra. Métete a las clases. Métete, de verdad, llénate. Pablo le decía a los de Colosas, Pablo, no tenían Facebook, ni tenían Zoom, ni tenían Google Meet, no tenían nada de eso, hermanos. Y les decía Pablo a los Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, que habite, llénense de la palabra, atibórrense de la palabra, porque si se llenan de la palabra, van a hablar la palabra, van a vivir la palabra y van a enseñar la palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Y saben qué es lo que van a hacer? Van a demostrar que están agradando a Dios con sus vidas. Y Dios los va a usar. No va a haber necesidad de que hagan campañas evangelísticas. ¿Qué método ven ustedes en el libro de los Hechos para evangelizar? No hay ningún método, hermanos. No hay marchas de gloria en el libro de los Hechos. No las hay. ¿Sabes cuál era el método para evangelizar? Su testimonio, su vida llena del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros aquí en Cuernavaca. Llénense del Espíritu Santo. Pastor, ¿me puede usted explicar qué es llenarme del Espíritu Santo? Pasa tiempos de devocional con Él. Es como te digo, tu encuentro con el amado, ¿no? O sea, es como algo, la verdad es algo romántico, de verdad, en serio. Donde te abres tu corazón y te estás pasando por una situación difícil, lloras y le dices, me duele esto, Padre. Me hizo esto esta persona, o yo le hice esto a esta persona y me duele haberlo lastimado, haberla lastimado, me duele haber hablado mal de él, de ella. Perdóname, Padre, ayúdame, por favor. Ya no quiero volver a hacerlo. ¿Y sabes dónde es cambiado el cristiano? Ahí en lo secreto. Moisés, cuando subió al monte, ¿cómo bajó? Reflejaba la presencia de Dios. Que los israelitas, eso te va a pasar cuando te metas con el Señor. De verdad te lo digo. Llénate de la palabra. Persevera en la doctrina de los apóstoles. ¿Y en qué más perseveraban? Otra característica. Verso 42. En la comunión unos con quién. Mira, Dios, yo iba a hacer un desayuno para padres dentro de 8 días. Pero yo le pregunté al Señor, Señor, ¿quieres que haga esto? Y me dice, no. Perseveren en la comunión también unos con otros. Por eso se dio el anuncio ahorita de que el próximo fin de semana va a haber una convivencia, ¿sí? Terminando el servicio. Y lo vamos a hacer de traje. Si alguien en su corazón puede traerse los frijolitos, el quesito, las tostadas, lo que sea, hermanos, vamos a perseverar en la comunión unos con quién. Amarnos, hermanos.
Si ya estamos perseverando en la doctrina, en el culto, que se nos dé el servicio, la palabra, pues terminando la palabra, ahora vamos a perseverar en la comunión unos con quién. ¿Cuántos se saben los nombres de las personas aquí? ¿Ya se los saben todos? Ahora, a ver, ¿cuántos se toman el detalle para decir, hermana o hermano, lo invito a comer a la casa el próximo domingo o ahorita terminando el servicio? O a veces aquí en el talento, siéntense, de verdad, hermano, de verdad, traten de tener comunión unos con otros. Yo entiendo, pero es el día de descanso. ¿O no es el día de descanso para el Señor? Pregunto. Descansa. Aprende a descansar. Sí, lo he escuchado que lo dicen, la verdad, pero entiendo que lo dicen por la falta de conocimiento de la palabra. No, tenemos que nosotros dar un tiempo para trabajar y un tiempo para descansar. Nosotros, mi esposa Pati y yo, ayer nos dimos un tiempo para edificar nuestro matrimonio, lo necesitamos. Invertimos, no fue el tiempo regalado, 6 de la mañana que estamos arriba hasta que terminó el congreso a las 4 de la tarde. No fue tiempo en vano. Aprendimos muchas cosas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de, ¿qué dice? Del pan. Se compartían el pan y ¿qué más? ¿Por qué no venimos a la oración? ¿Quién nos impide? Hace rato como tanto parte tanto la gloria de Dios, se movió el Espíritu Santo aquí, bien hermoso. Y aquí, las que siempre cada 8 días están, son las señoritas, las de la iglesia comunitaria, aquí están, 4 o 5 señoritas. Y el Espíritu Santo yo veía cómo me decía el Señor, instrúyenos, para que no pase lo que le pasó a mi pueblo Israel. Muchos de los fracasos del pueblo de Israel fue porque dejaron de perseverar en... ¿Por qué crees que muchos cristianos viven fracasadamente? Porque no oran. Cuando un cristiano ora, va a querer orar en comunidad. Cuando un cristiano no ora, ni viene a la oración de comunidad. ¿Se dan cuenta cómo Dios nos ama? ¿Y qué hacía? Fíjate, verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos. Verso 43. Miren lo que sobrevino a la iglesia. Sobrevino temor a toda persona. Cuando perseveramos en la doctrina de los apóstoles, en la palabra de Dios, cuando perseveramos en tener comunión, en los tiempos de reunión que tenemos como iglesia, en compartir el pan y en las oraciones, se dan cuenta que eso es lo que nos está pidiendo Dios y eso es lo que nosotros los pastores estamos queriendo trabajar con ustedes, pero a veces vemos que se resisten. Tampoco los olvidamos, hermanos. Respetamos su voluntad. Pero después cuando vengan los problemas, pastor, es que no sé qué pasa en mi vida, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué esto? Porque has dejado de perseverar en la oración, has dejado de perseverar en la doctrina de Cristo, has dejado de perseverar en la comunión con tus hermanos, has dejado de perseverar en el partimiento del pan unos con otros. Vuelvo a preguntar la pregunta, ¿cuántos quieren agradar a Dios? Escucha el mensaje del pastor Chuy de hoy, así se llama, agradar a Dios.
De verdad, cuando no lo hacemos esto, no estamos agradando a Dios, lo estamos desagradando. Y hace 8 días el pastor Chuy dijo, no tentemos a quien. A veces lo tentamos. Y luego por eso no vemos vida, fructificar nuestra vida matrimonial, familiar. Vemos que está como el Titanic. No, hermanos. Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a ser más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Verso 45. Fíjate. 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes. ¿Quién les ponía que vendieran sus propiedades y sus bienes? ¿Quién? El Espíritu Santo. No había necesidad de que el pastor se pusiera de pie, Santiago, Pedro, que era el pastor de la iglesia, y dijera, hermanos, hay necesidad de esto. No, no había necesidad. Se entiende que si estamos perseverando en la oración, el Espíritu Santo te habla y te hace ver la necesidad en la congregación, y si tú lo tienes, vas y lo das de todo corazón. ¿Cuántos dicen amén? Una ocasión un brother allá en Milpalta me dice, oiga pastor, nos hace falta comprar esto y esto y esto. Le digo, sí hermano, nos hace falta comprar todo eso. ¿Cómo ves si le presto 10,000 pesos para que compre una tele y luego me los paga poco a poco? Le digo, hermano, yo no veo en el libro de los Hechos que los hermanos le prestaran a los apóstoles. ¿Y cuánto nos falta hacer una iglesia? Ese que Dios nos está viendo. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos, según la necesidad que cada uno, ¿qué dice? Verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de ¿qué? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué hacía el Señor? Mira lo que hacía. Mira, ahí está la estrategia. Aquí está la estrategia de evangelización. ¿Quieres una buena estrategia de evangelizar? Hechos 2:42 al 47. Ahí está la estrategia. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Con todo el pueblo, tenían el favor de Dios. La gracia de Dios fluía sobre ellos. Y el Señor añadía a cada día a la iglesia los que habían de qué. ¿Cómo nos añadía? La gente se daba cuenta que tu vida había cambiado, tu vida había cambiado, tu vida había cambiado. Y oye, ¿por qué tú ya no eres igual? ¿Qué haces? ¿Qué tienes? No, pues voy a la misión de Cuernavaca. ¿Me fijas? Yo me acuerdo que antes de conocer al Señor, yo tomaba mucho, jugaba básquetbol y me gustaba tomar. Tenía un amigo que siempre me juntaba con él, estaba más grande que yo, la clase de arte, mucho en un cuerpo. Y siempre me juntaba con él, nos hacían la vaca y el pollito. Siempre andábamos juntos. Pero, ¿sabes? Él iba a una iglesia cristiana, de un artista allá en la Ciudad de México. Que ya conociendo la sana doctrina, la verdad es que nada que ver con el verdadero autor. Pero había algo en él que me inquietaba y que yo veía y que yo quería lo que él tenía. No tomaba, jugaba básquetbol, procuraba de mantener su vida un poco más ordenada. Eso era lo que me reflejaba a mí su vida. Y un día le dije, oye, ¿me llevas allá a tu iglesia? Y me dice, sí, pero sí va, me dijo, pero sí. Pues nada más se lo dije de dientes para afuera. ¿Cuándo fui? Nunca. Podía en aquel entonces más mi amor por el pecado, que me le fugaba y ya me iba. Cuando pasaba por mí, el domingo en la mañana, y luego el domingo, imagínense. El domingo era ir a arbitrar 5 partidos para traer 1,000 pesos en la bolsa, terminando. Dios quiere usar tu vida, pero quiere que aprendas a reposar en Él. Que hagas a un lado todo afán, toda preocupación, toda angustia. Termino con esto, pónganse de pie. Mateo 11:28. Mateo capítulo 11, verso 28.
Jesucristo está hablando en estos textos y Él está diciendo, fíjense, está haciendo un llamado Jesús, no el hombre, Jesús. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera a mí. Hace unos meses el Señor me permitió compartir este texto en AA. Y Dios estaba haciendo un llamado a los jóvenes del anexo y a los de AA también que estaban ahí. Y yo les decía, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, venimos cargados de muchos yugos. Un yugo es aquel que le ponen a dos bueyes. Ponen un buey pequeño con uno maduro, para que el maduro enseñe al pequeño. Y si el pequeño no le gusta porque nunca ha tenido un yugo y está así, y se quiere hacer a un lado y se quiere hacer a un lado, pero ¿qué? No puede. ¿Por qué? Porque está ¿qué? Enyugado. Ya no tiene el dominio de su propia voluntad, está enyugado. Por más de que quiera irse para otro lado, no va a poder. Va a tener que aprender a arar bien la tierra. ¿Para qué se ara bien la tierra? Para que cuando se tire la semilla pueda dar ¿qué? Fruto. Si tú la semilla la tiras en tierra dura, no va a dar, se va a secar. La parábola del sembrador, estudienla. Y se ara una vez, se ara dos veces, se ara tres veces. Allá en Milpalta todavía hacen concurso de arar la tierra con sus bueyes y sus caballos. El otro día fue un concurso, el Señor me llevó, no fui. Yo sin querer andaba por ahí y me llevó y me dijo el Señor, estoy pasando el tractor, mi tractor de mi palabra sobre tu corazón para ararlo. Porque voy a tirar la buena semilla para que dé más fruto tu corazón, tu tierra. Y yo por acá, no, Señor, no quiero, pero Señor, traes mi yugo puesto. Y tienes que aprender a ser manso y humilde de corazón. Y dice, pero no, Señor, o sea, no. Y te revelas, la carne se revela contra Dios. Y yo les decía a los alcohólicos, muchos se ponen el yugo del alcoholismo, otros el de la drogadicción, otros se ponen el yugo de la inmoralidad sexual, otros se ponen el yugo de la envidia, otros el yugo del amor al dinero, de los bienes materiales de este mundo. Muchos se ponen muchos yugos en su vida, que no es el yugo de Jesús. Y por más de que tú quieras irte para otro lado y zafarte de ese yugo, te das cuenta que ese yugo te está dañando, te está lastimando y te está haciendo cada vez dejar de crecer espiritualmente y te lo quieres quitar, pero no te lo puedes quitar ya ese yugo. Hasta que vas a Jesús y reconoces que estás cargado, que no has descansado. Hasta que te rindes a Él. Ese yugo va a ser quitado hasta que tú te rindas. Y yo recuerdo que ese día el Señor me decía, ríndete si tú quieres cambiar y que te ayude. Ríndete a mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, y hallarás descanso para tu alma. Quiero decirte algo, aún en medio de todas las pruebas que estoy viviendo ahorita,
yo sé que traigo el yugo de Jesús. Ayer mi esposa y yo fuimos a afirmar nuestro yugo que Jesús puso en mi matrimonio cuando nos casamos. De repente el yugo se quiere cuartear porque tanto nos jalamos y nos jalamos y nos jalamos y se quiere debilitar el yugo, pero hay que afirmarlo y yendo al Señor. Señor, no me quites tu yugo. No quiero traer otros yugos. Ayúdame. Quiero hallar descanso para mi alma. Quiero aprender a ser manso y humilde de corazón. Ayúdame, Señor. Pero es necesario que esta tarde entregues tu yugo al Señor. Tú sabes qué yugo has estado cargando. Tú y Él lo conocen bien. Pero Él te está diciendo, ven a mí. Ven a mí. Si tú reconoces que estás trabajada, que estás trabajado, que estás cargado, ven a mí. Yo soy tu descanso. Aprende a santificar tu vida en el día de reposo. Aprende a dedicar tu vida para mí. Ya no para ti, para mí. Y yo te daré todo lo que necesitas. Dice el Señor. Señor, queremos darte gracias en esta tarde. Gracias por permitirnos estar en tu presencia en este momento. Y hoy queremos venir a ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Queremos acercarnos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el cual hay salvación, en el nombre de Jesús. Queremos reconocer, Señor, que en algún área de nuestra vida nos hemos puesto otro yugo que no es el tuyo. Y ese yugo no nos ha dado descanso, Señor. Nos ha afligido, nos ha lastimado, Señor. Pero ya no lo queremos traer. Por favor, ayúdanos, Señor Jesús. Quítanos ese yugo de esclavitud que no nos da descanso a nuestra alma ni nos da paz. Por misericordia. Reconozco que estoy cargado y trabajado. Y me humillo delante de tu presencia. Y quiero aprender a ser manso y humilde de corazón como tú lo eres. Y así poder hallar descanso a mi alma, Señor. Te entrego todas mis cargas, mis necesidades, Señor, mis angustias, mis aflicciones, mis enfermedades, te las entrego, mis deseos, mis anhelos, te lo entrego todo, Señor. Todo te lo entrego a ti en esta tarde. Aquí estoy, Señor. Ayúdame. Nada me falta, Dios. Me haces descansar. En el espacio. Tu voz me guiará. Por sendas de rectitud, en aguas de reposo,
Ayúdenme a orar por los hermanos. Y pongan sus manos sobre ellos. Van a orar por ustedes. El Señor esté trayendo a sus vidas paz y descanso. Alza tus manos al cielo, iglesia, y dile: Señor, gracias. Gracias. Deja que el Señor obre en tu corazón esta tarde y siga ministrando en tu vida. Él es tu reposo. Toda carga, toda aflicción ha sido puesta sobre el Señor en esta tarde. Despójate de todo peso y del pecado que te asedia y corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Sigue corriendo, pero no quites los ojos de Jesús. Ponlos, cada vez más afirma tu mirada en el Señor y Él obrará en ti.
Señor, queremos bendecir a tu iglesia aquí en Cuernavaca. Oramos por ella y te pedimos que la fortalezcas, que aún en medio de sus pruebas ellos sigan experimentando tu amor y tu cuidado, tu descanso y tu paz, Señor. Gracias por tu iglesia, la bendecimos, Señor. Llévalas con bien a sus hogares, que esta tarde ellos puedan tener un descanso satisfactorio y pleno en ti, Señor. Gracias. Hoy nosotros oramos y le encomendamos a tu gracia y a tu palabra. Señor, que tú sigas afirmándonos para que perseveren en la comunión unos con otros, en la doctrina tuya, Señor, en el partimiento del pan, Señor, y en las oraciones. Yo sé que tú has hablado a tu pueblo y vendrá una respuesta de ellos hacia ti. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos han sido bendecidos por el Señor? Damos gracias a Dios por este servicio. Nos despedimos de los que están en las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima reunión.